hasta el versículo 17. Leemos en el nombre precioso de Jesús. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, por tu palabra que cada día, Señor, nos edifica, por tu palabra que cada día, Señor, nos fortalece. Gracias por tu palabra, mi Dios, que bendice. Vivifícanos hoy conforme a tu palabra, porque tu palabra son espíritu y tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces hoy vamos a estudiar tanto la ciudad como la iglesia que se encontraba en Pérgamo. Pérgamo era la ciudad más antigua de la provincia. Era sede oficial del gobierno romano. Tenía allí un centro literario, por lo tanto era muy conocida, era muy célebre por la biblioteca que ellos poseían. Se cree que había más de 2000 libros en esa biblioteca. Ahora, aquí en Pérgamo fue inventado lo que se conoce como el pergamino. Y ese nombre, pergamino, ese nombre geográfico, proviene del nombre de la ciudad que se llama Pérgamo. Ellos llegaron a perfeccionar el proceso de preparar las pieles de cabras y de ovejas. De allí provenía el pergamino. Ahora, antes del pergamino se usaba otro tipo de material que se llamaba el papiro. El papiro provenía de las hojas grandes de los juncos que crecían en el río Nilo. Pero el pergamino era un material más duradero. Quiere decir que el papiro entonces tiró, y desde allí todo lo que se escribía a través de material que se llamaba el pergamino. Ahora, el remitente de esta carta, como en todas las cartas, el Señor se presenta con una descripción en este caso. Él les dice a la iglesia de Pérgamo que Él es el que tiene la espada, la aguda, la de 2 filos. Ahora, fíjese algo, la espada cumple con 3 principios: una espada corta, una espada divida y una espada separa. Si leemos en Hebreo 4:12, dice que esa espada que posee 2 filos es la palabra de Dios. Es decir, que el Señor venía a juzgar a la iglesia de Pérgamo y iba a utilizar su palabra en contra de esta iglesia. Ahora, ¿por qué Jesús iba a utilizar su palabra
para atacar a la iglesia de Pérgamo, porque Pérgamo era una iglesia que no estaba comprometida con la palabra de Dios. Es decir, que era una iglesia que, a pesar de ser una iglesia del Señor Jesucristo, ellos no estaban apegados a los principios de la palabra de Dios. Y esto era una advertencia. ¿Contra qué? Contra las falsas enseñanzas que se estaban dando allí en la iglesia de Pérgamo. Vamos a Apocalipsis, capítulo número 2, verso número 13. Y Jesús le dice así a esta iglesia: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde mora? Dice allí Satanás. Entonces, lo primero que el Señor le dice a esta iglesia, el que él sabía dónde geográficamente estaba situada la iglesia de Pérgamo. Dice allí el Señor que allí estaba el trono de Satanás. Y esto no era simplemente que Satanás estaba en la ciudad de Pérgamo, sino que Satanás había establecido allí su centro de operaciones. ¿Dónde? En la ciudad de Pérgamo. Entonces la iglesia estaba consciente, la iglesia estaba en tanto de la guerra espiritual que se tenía que llevar en esa ciudad de Pérgamo. ¿Por qué una guerra espiritual? Porque allí Satanás había establecido su reino, su centro de poder. Mire, hay espíritus que son territoriales. Hay espíritu, y cuando me refiero a espíritu, estoy hablando de demonios que se establecen en una región geográficamente. Y ellos se establecen allí y no es muy fácil. A veces es muy difícil sacarlos de ese lugar donde ellos se establecen. Entonces allí en Pérgamo, Satanás estaba establecido junto con sus demonios. Ahora, algunos opinan que la referencia a esta expresión, el trono de Satanás, tenía que ver con el gran altar de Zeus que se había levantado en Acrópolis y que dominaba toda la ciudad. Otros relacionan esta frase, el trono de Satanás, a la adoración que se le rendía allí a Esculapio. Esculapio es el dios de la medicina. Y Esculapio es representado aún hasta el día de hoy como una serpiente. No sé cuánto han visto el logo que representa la medicina. Creo que son dos culebras entrelazadas. Amén. Hasta el día de hoy. Para nosotros los cristianos, usted y yo sabemos que la serpiente representa a Satanás. Para otros, que Pérgamo era el centro del culto al emperador romano, lo que provocaba una constante persecución contra los cristianos que se negaban a participar en él. Mire, todo aquel que vivía en Pérgamo y no le rendía culto o no le rendía adoración, en este caso el emperador romano, la condena era la pena de muerte. Entonces usted se imagina, o imagínese cómo fue vivir en esa ciudad de Pérgamo bajo todas estas condiciones. Bueno, en cualquiera de los casos, lo que sí quedaba claro es que los creyentes en Pérgamo estaban viviendo en una zona que geográficamente había sido marcada por Satanás. Entonces notemos que, a pesar de que Pérgamo era un centro del saber, un centro del conocimiento, debido a la biblioteca que ellos poseían, aún así el Señor los llama el trono de Satanás. No debemos olvidar que la sabiduría de este mundo nada tiene que ver con la sabiduría espiritual que proviene de la palabra de Dios. Es decir, que estos 2000 tomos o estos 2000 libros o estos 2000 pergaminos que ellos poseían en su biblioteca solo habían conseguido que ellos llevaran a servir a Satanás
y a perseguir la iglesia del Señor. Quiero aclararle algo a ustedes aquí. Mire, cuanto menos culto sea uno, más fe tenemos en Dios. Mire, cuando usted habla con la gente del campo, con la gente que no es de la ciudad, con esa gente que tiene menos conocimiento, esa gente tiene mucha más fe que usted y que yo. Ahora nosotros que estamos aquí en la ciudad, muchos que estudiamos, muchos nos graduamos, y todo ese conocimiento se opone a que usted y yo tengamos fe en Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo ese conocimiento viene para que usted y yo apliquemos la lógica humana. Y con Dios la lógica humana no funciona. Amén, iglesia. Ahora, esto no es muy distinto a lo que hoy vivimos, y en todas partes usted y yo sabemos que se levantan ídolos de personas que fueron humanas, que murieron, pero que ahora en esas ciudades donde se levantan esos ídolos que ya murieron, la gente los adora y los venera. Es decir, que esta humanidad ha llegado a adorar más lo que Dios ha creado que al mismo creador que es Dios. En todas partes del mundo existen brujos, existen hechiceros, los cuales, lamentándolo mucho, la gente busca como medio para saber de sus problemas, en vez de buscar al Señor, que es la fuente de todo. En todas partes hay gente especializada en los horóscopos para predecir el futuro, y mucha gente va y consulta los horóscopos. ¿Para qué? Para saber qué le depara cada día o qué le depara el porvenir. ¿Cuántos leyeron los horóscopos? Levante su mano, no tenga pena. Eso fue en su vida pasada. Ahora, todas estas cosas se unen, ¿para qué? Para combatir en contra del Evangelio del Señor. Ahora, fíjese algo. Jesús elogia a la iglesia de Pérgamo y le dice algo importante. Tú retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Se cree que este Antipas era el pastor principal de la iglesia de Pérgamo. La historia relata que Antipas fue un mártir. Este hombre murió cuando el gobernador de la ciudad, en este caso de Pérgamo, lo metió en una caldera de bronce y allí lo asó. Así murió el pastor principal de esta iglesia de Pérgamo. Ahora, así como Antipas fue asesinado con crueldad, otros cristianos fueron enviados al Coliseo romano. Allí fueron devorados por leones, fueron devorados por panteras y por otra clase de fieras como los perros salvajes. Ahora, los cristianos que en Pérgamo estaban siendo perseguidos de manera muy salvaje. Ahora, es cierto que hoy en día los creyentes del Señor no son perseguidos de esta manera salvajemente como lo vivió y lo experimentó en aquel tiempo los creyentes que estaban en Pérgamo. Hoy usted y yo nos somos entregados literalmente para que las fieras nos devoren, ¿verdad que no? Ahora, pero sí es cierto que Satanás está usando. ¿Qué está usando Satanás hoy día? Para atacar a la iglesia de Dios, para atacar a su pueblo, los medios de comunicación. Satanás está usando las redes sociales con sus mensajes desvergonzados de toda clase. ¿Para qué? Con la final de corromper, de contaminar y de pervertir la vida espiritual de cada creyente. Pero a pesar de que Satanás, a través de estos ataques, ya sea por ídolos, por hechicería, por el horóscopo o quizás por los mensajes a través de las redes sociales, todavía hay un remanente que no ha doblado sus rodillas ante esas cosas. Todavía hay un pueblo, todavía hay una iglesia que retiene la palabra de Dios, que cree en
en el Señor, que confía en el Señor, que reposa y que descansa en los brazos del Señor Jesús. ¿Cuántos de ese pueblo estamos aquí? Que no hemos doblado rodillas ante esas cosas, que hemos permanecido fiel porque Dios nos ha sostenido. Ahora, esta es la crítica de Jesús para la iglesia en Pérgamo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, verso 14 y 15. Dice el verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dice el versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora, ¿qué es la doctrina de Balaam? ¿Y cuál es la doctrina de estos nicolaitas? Eran tácticas que en el pasado Satanás había usado para pervertir y corromper al pueblo de Dios. Y en esta oportunidad Satanás vuelve a utilizar esta táctica para afectar a la iglesia de Pérgamo. Mire, la doctrina de Balaam, como la doctrina de los nicolaitas, enseñaban dos cosas. Llevaban al pueblo a través de la seducción tanto a la idolatría como la inmoralidad. Eso era lo que enseñaba tanto la doctrina de Balaam como la doctrina de los nicolaitas. Llevar a todo el mundo, ya sea la idolatría o la inmoralidad. Si usted y yo leemos Números capítulo 25, vamos allá. Números 25, versículo número 1. Números 25, versículo número 1. Y dice allí: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Mire lo que dice el verso 2: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué lograron las hijas de Moab? Que los hombres de Israel fornicaran. Es decir, que tuvieran relaciones sexuales con ellas. Ellas no solo lograron esto, llevaron al pueblo a rendir culto a los dioses que ellas servían, y llevaron al pueblo de Dios a comer de cosas que habían sido preparadas para el sacrificio de estos dioses paganos. Vamos a Números ahora, capítulo 31, versículo 16. Números 31, verso 16, mire cómo dice allí: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mucha mortandad en la congregación de Jehová. Entonces notemos que las hijas de Moab hicieron esto porque ellas fueron aconsejadas por Balaam. ¿Quién era Balaam? Muchos dicen que Balaam era un profeta, pero Balaam era un adivino que creía en el Dios de Israel. Ahora, fíjese algo, también es importante conocer de dónde proviene el pueblo de Moab. ¿De dónde nace este pueblo que Balaam usó y Satanás para pervertir y corromper, en este caso, a la iglesia que estaba en Pérgamo? Vamos a Génesis, capítulo 19,
Libro de Génesis, capítulo 19, y vamos al versículo 36. Fíjese lo que pasó aquí. ¿Está allí conmigo? Génesis 19, 36. Miren, esto es impactante. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. ¿Cómo se llama esto? Incesto. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre. ¿Qué es lo que pasó? Sodoma y Gomorra era una ciudad que estaba pervertida. Todos los hombres allí eran homosexuales, menos Lot, que estaba allí. Todas las mujeres eran lesbianas, excepto las hijas de Lot. Y Dios, antes de destruir aquella ciudad, envía a los ángeles para sacar a Lot y a su familia de la ciudad de Sodoma y Gomorra, para luego traer destrucción sobre esta ciudad. Las jóvenes pensaron: Dios destruyó todos los habitantes, no queda más nadie. ¿Con quién vamos a casar? ¿Con quién vamos a tener hijos? Y ellas, en vez de orar y de clamar a Dios por buscar una buena solución, ellas optaron de la mala manera. Ellas planificaron emborrachar a su papá, luego acostarse una con él, y al otro día la menor hizo lo mismo. Ambas mujeres concibieron de su papá. Como dije hace rato, eso se llama incesto. ¿Qué es incesto? Tener relaciones sexuales con personas muy próximas, ya sea de consanguinidad o de parentesco biológico. Amén, iglesia. Estoy dando a entender cuántos me están siguiendo. Gloria a Dios. Entonces, esta era la doctrina de Balaam, que había logrado introducirse en la iglesia de Pérgamo. Así que la iglesia comenzó a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Miren, en aquel tiempo, cuando se le rendía un culto a un Dios, todas esas fiestas iban acompañadas de comida que se servían de los animales que ellos sacrificaban en honor a ese ídolo o esa divinidad pagana. Y allí, en medio de esas fiestas, entonces se practicaba la inmoralidad sexual en aquel tiempo. Ahora, no participar de esas celebraciones implicaba separarse de toda actividad social. Y esto era muy mal visto por la gente que era inconversa. Y esto generaba presión sobre los creyentes. Aún en día esto sucede. Mire, cuando usted lo invitan a un lugar, usted llega y está allí, qué sé yo, una fiesta, un cumpleaños, algún compartir, y la gente incrédula que está allí comienza a hacer cosas que son pecaminosas, ¿qué debe ser el creyente? Apartarse. Pero cuando usted y yo nos apartamos para no formar parte de eso, entonces la gente nos llama antisociales. ¿Por qué se separan? ¿Por qué se alejan? ¿Por qué se aíslan de nosotros? Y es porque ellos no entienden que usted y yo no compartimos esas cosas. Esta era la misma clase de presión que tenían allá en aquel tiempo los creyentes de la iglesia de Pérgamo. Muchos aconsejaban que debían adaptarse a las costumbres paganas a fin de evitar la persecución. Imagínense, o se adopta todo lo que nosotros aquí practicamos, o entonces nosotros los perseguimos para acabar con sus vidas. Otros aconsejaban que para acercarse a ellos y predicarles el evangelio era necesaria hacer ciertas concesiones, es decir, permitir ciertas cosas. Y sabemos que Jesús entró a una fiesta sobre uno de los cuales
Después se convirtió al Señor y fue discípulo. Pero la Biblia nos dice que cuando Jesús estuvo allí, Él permitió ciertas concesiones. No dice que Jesús tomó, no dice que Jesús se acostó con una ramera. Dice que Jesús fue a ese lugar y aunque estaban haciendo cosas indebidas, Jesús fue a predicar el Evangelio. Entonces no nos confundamos. Otros decían que debían adaptarse a los nuevos tiempos. Eso es hoy muy de moda. Hay gente que me dice, pastor, usted tiene que adaptarse a estos tiempos, usted tiene que, escuche, actualizarse. Pero ve que los teléfonos tienen que actualizarse, porque las aplicaciones las van mejorando, vienen con un nuevo diseño, vienen con nuevas opciones. Y usted tiene que ¿qué? Actualizar ese teléfono. Si usted no lo actualiza, el teléfono no va a funcionar correctamente. Pero tenga mucho cuidado con adaptarse a los tiempos, porque esto trae consecuencias. Por ejemplo, en el año 313 después de Cristo, hubo un emperador llamado Constantino. Y Constantino promulgó el edicto de Milán, donde él concedió la libertad a los cristianos, poniendo a fin a 2 siglos y medio de salvaje persecución. Así que él adoptó, es decir, este emperador, él adoptó el cristianismo y lo convirtió en la religión del Imperio Romano. Y usted dirá, bueno, pastor, todo bien. No, todo resultó bien. Esto trajo como consecuencia que el cristianismo se fusionara con el Imperio Romano. Los sacerdotes paganos pasaron a ser sacerdotes cristianos. Los templos paganos pasaron a ser templos de iglesias cristianas. Las fiestas paganas se convirtieron ahora en fiestas cristianas. Es decir, que el cristianismo se mezcló con el paganismo. Hoy día se utiliza la frase sincretismo. Es decir, sincretismo es cuando se toman varias ideas para formar, en este caso, una religión. Entonces, el otro consejo de adaptarse a los tiempos que vivimos, tiene usted como creyente tener mucho cuidado. Judas dice que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Diga conmigo, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Vamos a leerlo, vamos a 2 de Timoteo, capítulo número 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 6 versículos. También debes saber esto, que en los postreros días, es decir, en los últimos días, vendrán tiempos, ¿cómo dice aquí? Peligrosos. Peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces, tiempos peligrosos. En esos tiempos peligrosos habrá muchas personas que van a poseer estas características que usted y yo acabamos de leer. Todo por actualizarse o adaptarse a los tiempos. Quiero poner un ejemplo que le sucedió a un líder espiritual. Pero antes de decir esto,
Mucha gente nos critica porque nosotros no nos adaptamos a la moda. Pastor, la virginidad ya no se usa. ¿Usted no lo ha escuchado? Pastor, ya no se usa negar virgen al matrimonio. ¿Qué es eso? Es más, cuando una joven o un joven aún no ha tenido relaciones sexuales, es señalado. Eres un tonto, eres un bobo. ¿Por qué no lo has practicado? ¿Por qué no lo has hecho? Ya eso no se usa, tienes que modernizarse. Tienes que actualizarse a lo que en esta era se está viviendo. Y es aquí donde quiero decir lo que le pasó a este líder espiritual. Este era un líder espiritual de una iglesia que tenía un hijo, pero que estaba en el exterior. El hijo llamó y le dijo: papá, voy a visitarte, voy con mi novia. La mamá y el papá prepararon 2 cuartos separados, uno para su hijo y el otro para su novia. Resulta que el joven llegó a la casa, lo abrazaron, se besaron, estaban gozosos. Terminó la noche, amaneció el otro día y los padres se dieron cuenta que aquellos jóvenes no utilizaron habitaciones separadas, que ellos habían utilizado una sola habitación. Pasó el tiempo, el hijo se fue, volvió a llamar que regresaba, que iba a visitar a los padres, y los padres no prepararon 2 habitaciones, los padres prepararon una sola habitación. ¿Por qué el líder espiritual hizo eso? La respuesta: adaptarse a los tiempos. Todo esto puede parecer muy moderno, pero la palabra de Dios no cambia. Aunque los tiempos cambien, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y esta actitud que tomaron estos jóvenes, la Biblia lo llama pecado. Y Dios utiliza un término muy fuerte: fornicación. Cuando 2 personas se juntan y tienen relaciones sin haberse casado. Entonces este líder espiritual no debió permitir que eso sucediera en su casa, porque en su casa quien manda es Dios. Y todos los que allí viven deberían regirse a la palabra de Dios. Pero el consejo fue: hay que adaptarnos a los tiempos. Miren lo que dice 1 de Corintios, capítulo número 10. Mucho cuidado con la fornicación. Nuestro pastor creo que está dando una serie acerca de este tema: huir de la fornicación, creo que se llama. Ok, 1 de Corintios 10, vamos al versículo número 6 al verso número 8. Dice más: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice el verso 8: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. Mire cómo Dios castigó esto. Tanto la idolatría como el comer de comidas sacrificadas a los ídolos, como adorar a otros ídolos en vez de a Dios. 23,000 personas que en un día murieron porque Dios envió el ángel de la muerte. Entonces todas esas cosas dicen que sucedieron y están como ejemplo para la iglesia del Señor, para que usted y yo no cometamos ese mismo error. Notemos que el apóstol Pablo nos está hablando aquí que muchos salieron de Egipto, pero nunca llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por causa de haber caído en estas tentaciones.
Y esto es parecido a lo que estaba viviendo la iglesia de Pérgamo en aquel tiempo. Muchos habían sido rescatados, muchos habían sido salvados, pero muchos de ellos no llegarán a la meta final por causa de caer en este tipo de tentaciones. Así que tanto Dios como Pablo está llamando a la iglesia a apartarse de esta clase de pecado. Dios está llamando a la iglesia, Dios está llamando a su pueblo a hacer un esfuerzo máximo y luchar con todo el corazón para que cada día usted y yo vivamos en santidad, vivamos de una manera apartada, separada y consagrada para el Señor. ¿Cuántos van a vivir una vida así? Y se lo van a dar fuerte, déselo fuerte al Señor. Mire, el Señor sabe librar de tentación a aquellos que viven de una manera piedosa. Piedosas son aquellos que están apegados a Dios, están apegados a las cosas espirituales. Y tenemos el ejemplo de Noé. Dice la palabra que ya en el capítulo 6 de Génesis se había pervertido tanta la humanidad que dice que todo lo que el hombre hacía estaba inclinado a hacerlo mal. Y Dios tomó la decisión de erradicar, de acabar con toda la humanidad. Pero como no era un hombre que vivía santificado, que vivía apartado, que vivía separado de Dios, Dios lo guardó de esta gran prueba, como lo fue el diluvio que vino sobre la humanidad. Solo Noé, su esposa y sus 3 hijos fueron los que se salvaron en aquella catástrofe que vino sobre esta tierra. Tenemos también como ejemplo a Lot, del que estamos hablando. Sodoma y Gomorra fue destruida y solo la familia de Lot fue salva de aquella destrucción. Está en la historia que sucedió con este pueblo por vivir de una manera pervertida y corrompida. Ahora, la instrucción de Dios para la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, verso número 16. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. El Señor le dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mire, el único remedio para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse. ¿Qué es? Arrepentirse. Y quiero que leamos el concepto de lo que es arrepentimiento. Vamos a Proverbios, ahí está el concepto de arrepentimiento. Proverbios capítulo 28, versículo número 13. Proverbios 28, verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué está leyendo conmigo? Cuando usted peca y no los confiesa, usted no prospera. Mas el que los confiesa y se aparta. Note que aquí hay 2 puntos: confesar y apartar. Cuando usted confiesa sus pecados y se aparta de esos pecados, dice allí que usted alcanzará la misericordia del Señor. Entonces, arrepentimiento es confesar nuestros pecados, pero seguidamente hay que apartarse de ellos. Nada hace una persona si confiesa sus pecados y después sigue practicando los pecados que acaba de confesar. Entonces, la cuestión está en confesar los pecados, pero luego apartarse de ellos y no volverlos a cometer. Mire, cuando una persona experimenta un arrepentimiento genuino, va a aborrecer el pecado como Dios aborrece el pecado.
Si usted le pide perdón, Señor, perdón por este pecado que llevo muchos años, mi Dios, cometiendo. Dame la fuerza, Señor. Ayúdame, mi Dios, para apartarme de él, para no volverlo a cometer. Entonces Dios envía su presencia sobre su vida y pone en usted un aborrecimiento contra ese pecado. Mire, yo he sabido de esposas que han orado por su esposo. Pastor, llevo años orando por mi esposo es alcohólico, pero sé que Dios lo va a tocar. Mire, y llega el día, porque he escuchado testimonios. Pastor, yo era un alcohólico, ¿y qué le pasó? Un día salí a tomar y tomé la botella en mis manos, y cuando la llegué a la boca me sabía azufre. ¿No será que estaba malo? No, me dieron otro y la probé y era azufre y no la podía tragar. Dios comenzó a hacer la obra en la vida de ese hombre. Puso aborrecimiento contra ese pecado que lo perturbaba como lo era el alcohol. Entonces Dios sí cambia a las personas. Solo Dios puede transformar las vidas de las personas. Mire, nosotros no podemos cambiar a nadie. Por más que usted se esfuerce, no lo va a lograr. Haga algo mejor. Ore por esa persona. Entréguesela y póngala a los pies del Espíritu Santo. Y en su tiempo usted verá que la gloria de Dios se va a manifestar en la vida de esa persona por la que usted clama. ¿Cuánto lo cree? Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, fíjese que Dios le está diciendo a la iglesia de Pérgamo: arrepiéntete. Ya vimos lo que es arrepentimiento. Pero si no se arrepiente, el Señor iba a interceder. Es decir, que en el caso de la iglesia de Pérgamo, para que su arrepentimiento fuera genuino, ellos tenían que abandonar las prácticas que habían aprendido allí. Ellos tenían que rechazar esa falsa doctrina que se había introducido dentro de la iglesia. Y tenga mucho cuidado, porque hay gente que confunde el arrepentimiento con el remordimiento. Son dos cosas muy distintas. Usted sabe que el remordimiento, cuando la conciencia lo acusa, usted no está intranquilo, usted no tiene paz, usted sabe que lo que usted hizo está mal. Eso es remordimiento. Allí, la conciencia pulsando: está mal, está mal, usted no está tranquilo, y usted no tiene paz, y usted no puede dormir, la conciencia está mal, está mal. Eso es remordimiento. En cambio, arrepentimiento, usted va ante el Padre, abre su corazón ante Dios, usted es sincero a Él, usted confiesa sus pecados, le pide a Dios ayuda y usted se aparta de esos pecados. Eso es arrepentimiento. Esto era lo que el Señor le estaba pidiendo a la iglesia de Pérgamo. Ahora, Dios le da una promesa a la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo número 2, verso 17. Dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, como siempre, el llamamiento de Dios a escuchar la voz de ¿quién? Del Espíritu Santo. Oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. La promesa del Señor: comer del maná escondido. Ahora, ¿qué significa esta expresión? Comer del maná escondido. Mire, según el Antiguo Testamento, el maná era el alimento que Dios le proveyó al pueblo de Israel. Es decir, cuando Israel estuvo, ¿cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto. Cada mañana Dios enviaba un rocío con este maná. Se cree que era una semilla muy parecida al culantro. Ellas lo tomaban, lo hervían, los llevaban al moltero, lo molían y de eso hacían
tortas, lo que usted y yo hoy conocemos como panes. Y de eso vivió el pueblo. ¿Cuánto? 40 años. El pueblo no salía a trabajar. Fíjese, era Dios quien lo cuidaba. Solo Dios pedía que fueran obedientes y fieles a Él, y Dios iba a tener su total cuidado sobre ellos. Y así pasaron 40 años en el desierto, alimentándose de este maná. Ahora la iglesia de Pérgamo había participado, ¿qué? Comiendo los animales que habían sido sacrificados a los ídolos. Por eso es que Dios le dice: a todo aquel que venciere, a todo aquel que se alejara de esas tentaciones, que no cayera en ellas, yo les prometo darle que coman del maná escondido. Y por eso es que el Señor le dice eso a la iglesia de Pérgamo. San Juan en su capítulo 6, usted puede anotarlo allí. San Juan 6 del 31 al 35 dice que Jesús es el pan de vida. Jesús es nuestro alimento. Jesús es nuestro sustento. Jesús está llamando entonces a la iglesia a alimentarse de su palabra. Jesús es la palabra. Jesús está llamando a la iglesia a alimentarse de su presencia. ¿Por qué? Porque Jesús está en medio de la presencia de su Espíritu Santo. Jesús está llamando a la iglesia a tener una relación personal con Él. Y si usted y yo ponemos en práctica estos tres principios, de tener comunión con Dios, de comer cada día de su palabra, de alimentarse de la presencia del Espíritu, entonces usted y yo tendremos el alimento, usted y yo tendremos el sustento, usted y yo tendremos la fortaleza para continuar y para mantenernos en medio de los caminos del Señor. Ponga eso en práctica cada día, con tres principios muy importantes. En segundo lugar, el Señor le hace otra promesa. Además de darle el maná escondido, el Señor le dice que le daría una piedrecita blanca, y en esa piedrecita estaba escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que recibe la piedrecita. Ahora se dice que se entregaba una piedrecita blanca cuando un atleta ganaba la competencia. Es decir, que era premiado con una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca estaba escrito su nombre. Es como los días los jugadores de hoy son premiados con un trofeo, y en ese trofeo está escrito el nombre de ese jugador. También se le entregaba una piedrecita blanca cuando una persona era suelta de toda culpa. Una piedra blanca con el nombre de la persona: usted ha sido absuelto de toda culpa, usted es libre. Se dice que en las cortes de justicia se utilizaban pequeñas piedras, una negra y una blanca. La negra, cuando los que estaban en las cortes votaban con la piedra negra, quería decir que el reo era condenado. Cuando los jueces votaban con la piedra blanca, quería decir que aquella persona había salido suelta de todo lo que había sido culpado. Todo esto era en la antigua Grecia. También significa que cuando a usted lo invitaban, en aquel tiempo cuando se le invitaba a alguien a un banquete, lo hacían a través de una piedrecita blanca, donde estaba el nombre de la persona que se le estaba convidando. Es igual hoy día. Cuando usted lo invitan a unos 15 años, cuando usted lo invitan a una fiesta o a una boda, ¿qué le llega a usted? Una invitación. Y la invitación trae, bueno, si su familia son tres, trae 3 pases. 3 pases para cada uno de ustedes. Cada pase tiene el nombre de cada persona. Era lo mismo que pasaba y sucedía en aquel tiempo. Ahora, cualquiera que fuera el caso o el significado, usted y yo sabemos que la sangre de Cristo Jesús nos ha limpiado de todo pecado, y que gracias a la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, hoy usted y yo
tenemos las puertas abiertas, tenemos el camino abierto. Por la sangre de Cristo, usted y yo tenemos acceso para compartir en santidad la presencia de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Somos la iglesia del Señor. Somos la esposa del Señor Jesús. Y la palabra dice que el Señor va a venir por su esposa. El Señor va a venir por nosotros que somos su iglesia. Y dice que allá en el cielo, usted y yo vamos a compartir las bodas del Cordero. Allí habrá un banquete dispuesto para usted y dispuesto para mí, donde vamos a sentarnos junto a los santos del Señor, junto a aquellos que vencieron todas estas tentaciones, así como Abraham, así como Jacob. El Señor también nos va a dar un nombre nuevo que es parte de nuestra naturaleza, con la cual usted y yo compartimos toda la eternidad con el Señor. Esto es el significado de eso. Concluimos. ¿Qué aprendimos hoy de la iglesia de Pérgamo? Que hay lugares en este mundo donde es muy difícil ser cristiano. Mira, hay personas que viven y en ese sector se practica mucho la brujería. Y el cristiano allí tiene que luchar a través de la oración y el ayuno para romper con las fuerzas espirituales que están marcando ese territorio. Yo he conocido creyentes que viven en un sector o en una calle donde se mueve mucho la droga. Y el cristiano tiene que luchar a través de la oración y a través del ayuno para derrocar estas fuerzas espirituales que allí se están moviendo. Miren, lo podemos lograr. La palabra dice que donde Pablo llegaba trastornaba las ciudades. Es decir, que donde Pablo llegaba todo cambiaba para mí. ¿Cómo? A través del Evangelio. Donde usted llega, usted no llega solo, la presencia de Dios lo acompaña. Y si usted llega a un lugar donde se está operando o donde se está moviendo algo que no es de Dios, como usted no llega solo, sino que usted llega con la presencia de Dios, todo lo malo tiene que huir, todo lo malo tiene que salir, todo lo malo. ¿Qué aprendimos hoy? Que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo. Mire, Dios no quiere creyentes mezclados. Dios quiere creyentes puros, íntegros, santos. No se mezcle con este mundo. Estamos viviendo en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Viva en esta tierra como si ya estuviesen viviendo allá, en el cielo con el Señor. Amén, iglesia. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Que el Señor reprende a aquellas iglesias que no corrigen. Mira, hay iglesias que no corrigen el pecado, que no disciplinan a sus miembros cuando están haciendo algo mal. Hay que hacerlo. Tenemos la autoridad dada por parte de Dios a todos los pastores, a todos los líderes, para traer corrección, para traer disciplina, por amor a la membresía, por amor a cada congregación. Y por último, ¿qué aprendimos hoy? Que Satanás usa varias tácticas en su lucha contra la iglesia, como por ejemplo la persecución física. Mira, que usted no lo crea, muchos misioneros son todavía perseguidos. Hay lugares donde el evangelio no se puede predicar. Hay lugares donde no puede entrar una Biblia. Pero hay creyentes que se han arriesgado para de alguna manera llevar allí el evangelio y llegar Biblias en ese lugar. Y cuando muchos creyentes son sorprendidos, la condena es la pena de muerte. Entonces sí se persigue a la iglesia hoy en día. Y tenga cuidado con la seducción que Satanás usa por medio de las cosas. Tenga mucho cuidado cuando usted esté navegando en las redes sociales. Yo lo
dicho muchas veces, el Internet es algo práctico, sencillo y si se utiliza bien, va a traer bien. Pero si usted lo utiliza para el mal, usted va a cosechar mal. Amén, iglesia. Póngase sobre sus pies.